Vescanza, secretaria de Análisis Político y Programas de Podemos. Muy buenos días, Carolina. Hola, buenos días. Bueno, ¿le consta a usted lo que nos decía Jorge Bestringe, que se dio instrucciones en algunas sedes de Izquierda Unida para no votar a Unidos Podemos? Bueno, no me consta y me sorprendería mucho. Yo creo que existen elementos y existían elementos más que suficientes para llegar a un acuerdo que permitiese conformar una alternativa política en nuestro país y que, más allá de los resultados electorales, lo cierto es que esas circunstancias se siguen dando. Las cosas en nuestro país no han cambiado. La situación es igualmente gravísima, la inmensa mayoría de la gente lo está pasando muy mal. Y existen alternativas que pasan por desalojar a los corruptos de las instituciones. Yo creo que la situación política que justificó el acuerdo entre formaciones distintas, y no solamente con Izquierda Unida, sino con muchas otras formaciones en este país, siguen vigentes y, por tanto, el sentido político y, en un sentido histórico, la construcción de esa gran mayoría política que configura una mayoría institucional sigue vigente. Pues quiero y le pido por favor que escuche a Gaspar Llamazares, porque él desde Izquierda Unida, precisamente desde Izquierda Unida Asturias, ha sido muy crítico con la confluencia. Lo fue antes, lo ha sido durante y ahora viene a decir eso de yo ya lo advertí. La coalición ha servido para paliar los daños del aterrizaje en política de Podemos, pero no ha servido para sumar y mucho menos para multiplicar. No se puede ir a una campaña electoral atrápalo todo, en que empieza siendo el 15M y termina siendo de Zapatero, o en que empiezas en la Juventud Comunista y termina siendo socialdemócrata. Esa campaña, en mi opinión, tampoco moviliza. ¿Qué responde usted? Bueno, yo creo que si algo hemos aprendido es que hay que ser muy cautelosos, no solamente con las encuestas, sino con las relaciones de causalidad. La verdad que profesionalmente tengo mucha experiencia en el análisis de lo social, y si algo puedo decir, y creo que cualquier colega de profesión y de la academia estará de acuerdo con ello, es que establecer relaciones causa-efecto, tanto en las ciencias sociales como en las ciencias naturales, es muy difícil. Yo creo que nos toca ahora hablar con la cabeza fría, esperar un poco, tener más datos, compilar toda la información y chequear distintas hipótesis, porque lo cierto es que se han puesto encima de la mesa muchas explicaciones diferentes y también contradictorias entre sí. Así que yo creo que lo que corresponde es intentar no crear argumentos ad personam o ad hoc, ¿no? Que lo que intenten subrayar es ese ya lo decía yo, que yo creo que es muy facilón y que en general tiene poco que ver con la explicación de lo social. Desde mi punto de vista, lo que ha ocurrido es que no hemos sido capaces de movilizar a 1 millón de electores que sí nos votaron el 20 de diciembre. Parece, después de analizar los datos, de hacer distintas correlaciones que hemos hecho con los resultados electorales, que se confirma que esos electores no se han ido a otro partido, sino que se han quedado en casa. Es decir, no hemos tenido un problema de pérdida de votos, sino de desmovilización en ese sentido. Y creo que lo que hay que analizar ahora es por qué se produce esa desmovilización. Y existen muchas líneas argumentales distintas, no todas, insisto, no todas complementarias, algunas de ellas contradictorias, y lo que tenemos que hacer es buscar las mejores herramientas metodológicas que pasan por la investigación social, pero también con el diálogo dentro de la organización, dentro del partido, la consulta con los círculos, con nuestros militantes, para tratar de averiguar qué es lo que ha pasado. Pero, señora Vescanza, usted es la responsable de las encuestas. ¿Qué decían sus encuestas? No hablo ya de todas las demás. Pues dentro del capítulo de los errores cometidos, el primero que tengo que reconocer es que en esta campaña nosotros no hicimos encuesta propia, confiados en la encuesta de abril del CIS y en el postelectoral. Y ese yo creo que es un error gravísimo que me tengo que apuntar en el haber de los errores y quizá un error muy fácilmente subsanable. Hice una interpretación de la coyuntura que creí que nos permitía seguir sin encuestas en los 2 últimos meses de las elecciones. Es cierto que esas herramientas son económicamente muy costosas y antepuse un criterio de economía a un criterio de confiabilidad. Y no te quepa la menor duda, Susana, me arrepiento de esa decisión. Lo entiendo, porque quién sabe, no sé si tú tienes alguna sospecha en ese sentido de que tal vez esas encuestas estaban cocinadas para polarizar mucho la situación. Es decir, dentro de lo que son las horquillas, al Partido Popular se le daba muy pocos escaños y tal vez al Unidos Podemos se le daba el máximo, ¿no?
Bueno, lo cierto es que cuando hablamos de las encuestas siempre hablamos de las encuestas en general y no todas las encuestas estaban diciendo lo mismo. Ayer, sin ir más lejos, me encontré con Mitja Vila en el Congreso de la Federación Española de Sociología. Y hay que reconocer que su encuesta fue la que menos se equivocó o la que más se acercó a los resultados finales. Yo creo que a veces hablamos de las encuestas en general como si todas estuvieran diciendo lo mismo, y aunque es cierto que todas estaban describiendo una tendencia que resultó equivocada, no todas se equivocaron en la misma dirección. Yo creo que lo que corresponde ahora es ver las causas, las de largo aliento y las de coyuntura, que explican esta transformación. Seguramente, insisto, habrá más de una causa, pero tiene que existir un carril fundamental, y toca pues utilizar herramientas cualitativas, herramientas cuantitativas y mucho diálogo, mucha comunicación con Podemos, con la gente de las confluencias, con nuestros aliados, con la gente de las bases, para ver cómo cada una de nosotras explica qué es lo que ha ocurrido. Insisto, hay un elenco de explicaciones, no todas complementarias entre sí, y para poder rectificar, para poder corregir el rumbo, es imprescindible saber primero qué es lo que ha pasado. Ayer nos decía precisamente Gaspar Llamazares, antes de ayer, dice, si no nos creemos las encuestas, ¿por qué ahora lo fiamos todo a una encuesta? ¿Por qué pedimos explicación en una encuesta a las bases? El caso es que Pablo Echenique ha decidido preguntar sobre las causas del fiasco. Se les pregunta por todo: la alianza con la Izquierda Unida, la gestión tras el 20D, el derecho a decidir, el Brexit, los debates, la mano tendida al PSOE, Venezuela, los ayuntamientos del cambio. Ya nos ha apuntado alguna pista Carolina Vescansa por dónde podían ir los tiros, pero en cualquier caso usted es partidaria de enfriar y esperar el resultado de este formulario. Le quería preguntar por otro asunto. Cuando Pablo Echenique se refería a las malas hierbas, que él luego ha matizado y lo ha hecho en Antena 3, ¿usted cree que malas hierbas no, pero que tal vez hay comportamientos desleales? ¿Que hay quien en este momento hace autocrítica y eso hace daño al partido? Yo la verdad lo que siento es que existe un relato construido desde fuera sobre qué es lo que pasa dentro de Podemos, que se escribe antes siquiera de que nos reunamos. Yo he estado en la ejecutiva de este lunes y hemos hecho una lectura y una interpretación compartida y coral de lo ocurrido, al igual que todas las anteriores. Es decir, yo me temo que ese nivel de confrontación que escucho en la descripción de lo que ocurre dentro de Podemos se corresponde o se compadece mal con lo que yo veo dentro de nuestra organización. Es normal que haya interpretaciones distintas y eso ocurre en todas las organizaciones democráticas, pero eso no significa que haya un enfrentamiento, eso significa que hay compañeras y compañeros que leen la situación de distinta manera. Eso no nos convierte en adversarios. Lo que tenemos que hacer ahora es averiguar qué es lo que ha ocurrido. Lo que creo que es muy pernicioso es que se articule un discurso sobre de quién ha sido la culpa, porque eso es otra pregunta diferente que sí creo que es muy tóxica. Yo creo que lo que tenemos que responder es a la pregunta de qué ha pasado, porque en líneas generales, como prácticamente en la totalidad de las decisiones que se han tomado, en la práctica totalidad, dentro de la dirección de Podemos, el consenso ha sido la pauta y la discrepancia ha sido la excepción. Así que yo creo que más bien ahora lo que toca es, insisto, enfriar, cabeza más fría, salir de la situación en caliente y tratar de responder a una pregunta fundamental, que es ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué no hemos sido capaces de movilizar a ese 16-17% del electorado que sí nos votó el 20 de diciembre? Y a partir de ahí tomar las decisiones que correspondan. Pero si nos dejamos llevar por este discurso que se instala desde fuera del ya lo decía yo o tú tenías razón y yo no, yo creo que ese debate no es constructivo, no conduce a ninguna parte, entre otras cosas porque da por supuesto cuál ha sido la causa sin a lo mejor tomarse el debido trabajo de analizarla con el rigor necesario. Pues Juan Carlos Monedero lo tenía bastante claro, diáfano, y además tardó apenas unas horas después de las elecciones en decir lo siguiente. Yo creo que Podemos ha pecado, y Unidos Podemos ha pecado otra vez de infantilismo. Yo creo que se han creído las encuestas. Es curioso que estamos diciendo siempre que no nos queremos las encuestas, somos especialistas en encuestas y al final, como las encuestas eran tan amables, te las crees. Luego te bajan las expectativas y te quedas planchado. Por la parte que le toca, ¿reconoce esa crítica? Yo creo que son declaraciones
en caliente, declaraciones que se hacen bueno, pues en el momento de esa frustración que te genera el no haber alcanzado tus objetivos. Pero bueno, más allá de esta valoración, que insisto, creo que es en caliente y creo que hoy ya todos los compañeros y todas las compañeras lo estamos viendo todo con menos temperatura. Yo creo que hay un análisis de lo que ha pasado con Podemos, tiene que haber un análisis también de qué es lo que ha pasado con el resto de las fuerzas políticas, porque salvo el Partido Popular, todos los partidos que se han presentado a estas elecciones han perdido respaldo. En definitiva, tiene que haber una lectura no solamente de lo que ha ocurrido a Podemos, sino de lo que ha ocurrido en este país, en que cuando se repiten después de estos 6 meses las elecciones, cae la participación y caen los apoyos a todos los partidos, salvo al Partido Popular, que es un partido inmerso, como todos sabemos, en tramas de corrupción realmente espantosas, de las cuales hemos descubierto nuevos pasos en los últimos meses, el partido de los recortes. En definitiva, creo que toca una reflexión colectiva sobre qué es lo que ha pasado, no solamente con Podemos, sino con el conjunto de las fuerzas políticas de nuestro país. Carolina, Raúl del Pozo, quería hacerte una pregunta. Buenos días. ¿Ve inevitable un gobierno débil, apoyado con la abstención del PSOE, que reforzara el bipartidismo y para convocar rápidamente elecciones o terceras elecciones? ¿Ve imposible que lo que llaman ustedes fuerzas del cambio, 156 entre el PSOE y ustedes y 32 más de Ciudadanos, lo ven posible una alternativa o dan ya por perdida y se apuntan a que tiene que gobernar el Partido Popular? Es cierto que François Hollande dice que la culpa la tiene Podemos, lo ha dicho en un medio francés, que ustedes han impedido ese gobierno del cambio. Sí. No, yo no creo eso. Pero digo que lo apunta François Hollande, el presidente francés. ¿Ustedes dan por inevitable un gobierno del Partido Popular para reforzar el bipartidismo, aprobar los presupuestos y posiblemente hacer una reforma constitucional? ¿O ven posible todavía un gobierno de lo que llaman fuerzas del cambio? Yo creo que si algo queda claro de los resultados electorales del domingo es que la iniciativa le corresponde al Partido Popular. La iniciativa le corresponde al Partido Popular y es Mariano Rajoy y el equipo de dirección del Partido Popular el que tiene que intentar buscar alianzas, buscar acuerdos para conformar un gobierno de mayoría minoritaria o mayoría absoluta en el Parlamento. Esa es su responsabilidad y su obligación, y creo que cualquier cosa que en estos momentos salga de ese marco es desconocer lo que se ha dicho en las urnas el 26 de junio. Vamos a ver si el Partido Popular es capaz o no de conformar esa mayoría, y a partir de ahí veremos. Pero en estos momentos yo creo que está muy claro que la pelota está en el tejado del Partido Popular y que eso hay que respetarlo. Juan Rayo, pregunta ahora. Sí, hola, buenos días. Acaba de describir al Partido Popular como el partido de la corrupción, de los recortes. Yo estoy bastante de acuerdo en algunas de estas apreciaciones, pero en campaña electoral Pablo Iglesias, una frase que ustedes recogieron en Twitter, sentenció: somos demócratas y estamos convencidos de que cada vez que la gente vota se acierta. ¿Usted cree que cuando los españoles han convertido al Partido Popular en el partido más votado de España, el partido de la corrupción, han acertado? Y no digo si respetan la decisión de los votantes, que eso es evidente que sí, sino si creen que los votantes han acertado. Bueno, yo creo que ese análisis se deja por el camino muchas cosas. El Partido Popular ha obtenido, al igual que ocurrió el 20 de diciembre, los peores resultados en los últimos 25 años. Y el Partido Socialista ha obtenido los peores resultados de su historia. Hemos visto una caída de la participación en más de 3 puntos. Es decir, estamos hablando de unas elecciones que se producen en un marco de mayor desmovilización. Es decir, ha habido mucha gente, en torno a 1,5 millones de personas, a que estos 6 meses, lejos de animarle en participar en política, le han desanimado. Yo no voy a discutir que la gente acierta cuando vota. O sea, el principio básico de la democracia es que la gente decide cuando vota y que la soberanía reside en el pueblo. Por tanto, cuando el pueblo se expresa y habla, no hay discusión sobre ese asunto. La cuestión, yo creo, ahora es entender cómo puede ocurrir que un partido corrupto, un partido que ha llevado a cabo recortes tan dolorosos para la inmensa mayoría de la gente en nuestro país, un partido incapaz de gestionar la situación económica en nuestro país y de sacar a las
las mayorías de la crisis, un partido que es responsable del desclasamiento de una gran parte de las clases medias de nuestro país, puede mejorar resultados, aunque sea de manera muy precaria, porque, insisto, el Partido Popular está cosechando de los peores resultados de los últimos 25 años. ¿Cómo es posible, en todo caso, que consiga recabar más apoyos? ¿Cuál es la explicación a eso? Pero eso, insisto, creo que forma parte de la interpretación de qué es lo que ha pasado y no es tanto una reflexión para decir aceptamos o no aceptamos este resultado, que por supuesto que lo aceptamos, sino de tratar de entender qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, si efectivamente se ha perdido, si hay una cierta desilusión, si se ha perdido la energía, digamos, la alegría que presidía la esperanza de cambio en el otoño de 2015, o qué es lo que realmente ha ocurrido. ¿Y se atreve usted a aventurar algo? Se lo digo porque, bueno, la conclusión fácil es que la gente se ha cansado de no tener gobierno y que quiere estabilidad. Y eso nos lleva, y lo hemos comentado estos últimos días, a pensar que si hay unas terceras elecciones, el Partido Popular incluso aumentaría sus apoyos hasta el punto de que podría rozar la mayoría absoluta. No sé si usted coincide en esa hipótesis. Bueno, lo veo muy difícil, quiero decir, veo muy difícil que el Partido Popular volviese a repetir resultados de 2011, ¿no? Resultados que le sitúen en la franja de los 10 millones, 11 millones de votos. Pero creo que en todo caso eso está descartado, es decir, nadie en estos momentos está pensando en terceras elecciones y todo el mundo está pensando en seguir el curso de las negociaciones liderado por Mariano Rajoy y ver qué es lo que pasa en los próximos días y en las próximas semanas. Mi reflexión era el que más tendría que ganar en esa repetición electoral es el Partido Popular. El resto de partidos perderían apoyos. En eso estamos de acuerdo, ¿no? No lo creo, Susana, porque desde el punto de vista del análisis electoral, cuando tú pierdes apoyos que se van a otro partido, como le ha ocurrido al Partido Popular en el año 2015, o sea, cuando masivamente pierdes unos 3 millones de votos que no se van a la abstención, sino que van a otro partido, es mucho más difícil que los recuperes que si tú pierdes votos que se van a la abstención. Es decir, alguien que no va a votar puede estar molesto o desilusionado, pero es más fácil de recuperar que alguien que te deja de votar y luego vota a otro partido. No sé si me explico en la cadena, digamos, de lo que suele ocurrir en términos de la sociología electoral. Por tanto, creo que es muy aventurado decir que si se repiten nuevas elecciones el Partido Popular va a ganar. No lo creo porque hay un voto muy importante del Partido Popular que le apoyó en el año 2011 y que en el año 2015 fue a parar a Ciudadanos. Y no es tan sencillo que ese voto regrese al Partido Popular. ¿Y a dónde ha ido ese 17% que ha dejado de votarles a ustedes? ¿Se ha quedado en casa? ¿Ha ido al Partido Socialista? Bueno, el Partido Socialista difícilmente ha ido porque el Partido Socialista ha perdido más de 100.000 votos. No, yo creo que fundamentalmente ese 16% de gente que no nos ha votado se ha quedado en casa. Hay que preguntarse también dónde ha ido a parar ese 11-12% de gente que no ha votado a Ciudadanos. Y también habrá que ver si han regresado al Partido Popular o si se han quedado en casa. Yo creo que necesitamos las encuestas ahora para saber cuáles son las transferencias entre unos electorados y otros. Ya la última pregunta, Nacho Martín. Sí, buenos días, señora Vescansa. Comentaba usted antes que las declaraciones que había hecho el señor Juan Carlos Monedero sobre el resultado electoral de Podemos eran declaraciones hechas en caliente. ¿Coincide también en que son declaraciones hechas en caliente el hecho de que atribuyera la victoria, el señor Monedero atribuyera la victoria del Partido Popular al egoísmo y al miedo de los electores? Yo creo que es fácil identificar que ha habido una campaña de miedo contra Podemos, construida además, hoy lo sabemos, a partir de lo que han estimado los jueces del Tribunal Supremo, construido sobre mentiras, sobre una campaña sucia dirigida desde las cloacas del Estado para crear informes falsos sobre Podemos y alimentar una campaña del miedo. Yo creo que eso es un hecho, es decir, y además es muy significativo que se archive esa causa y los jueces digan que no hay nada que investigar 4 días después de las elecciones. Eso es una cosa, yo creo que fea y que explicita algo que en las 3 últimas semanas de campaña los medios y muchos portavoces de nuestros adversarios no dejaron de repetir, aún a sabiendas de que era falso. Y esa campaña sí ha existido. Lo que yo tengo más dudas es que esa campaña sea la causa de que un 16, un 15% de nuestro electorado se haya abstenido. Esas son las dudas que yo
lo tengo, sobre la relación de causalidad, sobre que ha existido una campaña del miedo contra Podemos, no me cabe la menor duda, creo que eso es un hecho, eso cualquiera que haya estado atento a los medios de comunicación durante campaña ha podido verlo. Se refiere Carolina Vescanza que Fiscalía ha archivado la denuncia presentada por presunta financiación irregular de Podemos procedente de Irán y de Venezuela. Dice que eso es un corta y pega basado en artículos periodísticos. Señora Vescanza, ¿no ha habido manera de saber a qué hora se reúnen ustedes? ¿Por sexta vez? Sí, discúlpame. efectivamente, por sexta vez. No, le iba a preguntar que no ha habido manera de saber a qué hora y dónde se reúne hoy Unidos Podemos con sus confluencias. No sé si usted nos puede sacar de dudas. Pues nos reunimos esta tarde, yo creo que a primera hora de la tarde, y tendría que confirmarlo ahora con los compañeros, pero yo creo que nos reunimos en nuestra sede. Bueno, pues gracias, porque de verdad que ha sido complicado obtener este dato. Carolina Vescanza, gracias. Muchísimas gracias, Susana. Un saludo para todos.